Que el Señor les bendiga, hermanos. Y es un domingo más. Vamos a seguir con la serie que llevamos, ya son 3 domingos. Mira, 2 domingos, ya será el tercero. Sí, 3 domingos, porque la primera parte tenía la parte 1 y parte 2, y eso será el segundo tema de la serie. Y la serie se llama, como lo podéis ver, Jesucristo. Jesucristo. Y hoy el aspecto de Jesús que vamos a ver hoy, como el subtítulo es Jesús el Redentor. Jesús el Redentor. Y por favor le pido que me acompañe a 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro 1, de 18 a 19. 1 de Pedro capítulo 1, de versículo 18 a versículo 19. ¿Estáis todos? Vale, 1 de Pedro 1, 18 a 19. Dice la palabra del Señor. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén. Padre, bendice tu palabra, te pedimos, Señor, que tu palabra nos atrae más a ti y nos da una revelación a nuestro nivel para comprender quién es Jesús, para que no creemos en Él en vano solamente con palabras, pero creyendo en Él, sabiendo quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Espíritu Santo, glorifica a Jesús esta tarde, revélanos lo que el Señor Jesús quiere que sepamos esta tarde. Gracias por tu presencia, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, seguro que todos nosotros, cualquier cristiano que uno le pregunta, todos saben que Jesús es su Señor. Un creyente verdadero dirá que Jesús es su Señor y su Salvador, no solamente su Señor. Y todos sabemos que Jesús murió en la cruz. No solamente los creyentes, hasta los que no son creyentes saben que Jesús murió en la cruz por el pecado de la humanidad. Y algunos, los musulmanes, dirán que Jesús no murió en la cruz, que fue uno de sus discípulos que tomó su lugar en la cruz y Jesús se escapó y uno de sus discípulos murió en su lugar. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, muchas sectas supuestamente cristianas creen que Jesús murió en la cruz. La historia misma, personas que no son cristianas, que escribieron las historias romanas, pueden testificar que existía un personaje en el antiguo llamado Jesús que ciertamente murió en una cruz en las afueras de Jerusalén en su tiempo. Así que todos sabemos que Dios, hablo de los creyentes ahí en este momento, todo creyente sabe que Dios mató a su propio Hijo en su lugar, que Dios entregó su Hijo a muerte en su lugar. Asimismo, demostrando cuánto Él de verdad ama a la humanidad. Pero la triste realidad es que aunque muchos cristianos saben que Jesús murió en la cruz por sus pecados, saben que Dios entregó su Hijo por nosotros, aún así, hay algunas personas que no entienden de verdad el significado de que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Hay muchas personas que si uno les pregunta, ¿qué quiere decir que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados? Algunas personas, creyentes que de verdad aman al Señor, se quedarán quizás en blanco, no sabrán cómo explicarlo. Nuestra salvación, hermanos, nuestra salvación, que nos ha sido otorgada a través de lo que Jesús hizo, no por las cosas que nosotros hacemos, porque no hay nada que yo puedo hacer para ganarme la salvación. El otro día, creo que era el viernes, no me equivoco,
encontré a un señor, ayer mismo, ayer estaba un señor testigo de Jehová en la calle, y porque él se impactó tanto cuando vio a dos hombres haciendo cosas que no tenían que hacer. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Me llamó la atención y dije, uy, mira lo que hacen esos hombres. Y yo le dije, lo siento mucho, pero es tal como dice en Romanos capítulo 1, que la depravación del hombre es porque el hombre tomó la decisión, después de haber mirado la creación en sí, tomó la decisión de no adorar al Dios que creó las cosas, pero adorar a la creación en sí. El hombre toma la decisión de apartar a Dios. Por eso tenemos problemas en las escuelas, en los hogares, en cualquier parte donde uno puede encontrar problemas. Es simplemente porque ahí pusieron de lado a Dios. Si lo miramos bien, en cualquier país que tiene problemas, cualquier familia donde hay problemas, cualquier escuela, trabajo donde hay problemas, simplemente porque la gente en ese momento tomaron la decisión de apartar a Dios. Entonces, tal como dice en Romanos, Dios entrega a la gente a su propia vergüenza para que hagan lo que quieren hacer. Llega un momento que, vale, basta ya. Así que justamente es lo que ha pasado. Dios entrega a la gente para que hagan lo que quieren hacer. Pero aún así, nosotros, considerándonos cristianos, no comprendemos el valor del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Pero hay un versículo en la Biblia que nos da una advertencia, un aviso de que, oye, hermanos, habéis sido comprado, como es lo que acabamos de leer en 1 de Pedro 1, 18 a 19, que hemos sido comprados no con oro ni plata, cosas que con el tiempo pierden su valor, pero hemos sido comprados con la sangre del Hijo de Dios. Así que eso es aún más precioso que esas cosas. Entonces, ¿qué nos avisa la palabra? Hebreos capítulo 2, versículo 3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios mata a su Hijo para salvarnos, para salvarte a ti, y menosprecias esta salvación tan grande, la palabra, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, pregunta, ¿cómo piensas que vas a escaparte? ¿Cómo piensas que te vas a escaparte si descuidas esta salvación tan grande? Tan grande, ¿por qué? Porque Dios entregó lo mejor para salvarnos, que es la sangre de su Hijo. Hermanos, por eso que es muy necesario que con diligencia prestamos mucha atención en lo que la palabra de Dios dice esta tarde y poner en práctica, no solamente escuchando, pero esforzándonos personalmente para poner en práctica lo que vamos a aprender esta tarde. Así que no es suficiente solamente saber que Jesús murió en la cruz. No es suficiente tener la doctrina correcta. Porque las muchas letras, mucho conocimiento, como Pablo tenía mucho conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento, muchísimo. Pero él dice, por haber conocido a Jesús, su encuentro con Jesús, su relación con Jesús, le hace considerar todo su conocimiento antiguo como basura. Como basura. Así que no es el conocimiento de Jesús que nos salva, no es la teología que yo puedo tener en mi cabeza o el don de hablar con intelecto, con grandes palabras. Nada de eso salva a nadie. Todos conocemos al presidente de España, todos conocemos a Donald Trump. Eso no significa que conociendo a Donald Trump podemos acercarnos a la Casa Blanca en Estados Unidos y decir que queremos hablar con él y nos dejan entrar. Eso jamás. Nos pondrá en la cárcel directamente. Pero si él sale de su Casa Blanca, de su casa esta, y llama, oye, Jerónimo, Alex, venid, los guardias nos van a dejar entrar. Así que no es tú conociendo a Jesús quien te salva, es tu relación íntima que tú tienes con él, lo que él significa de verdad en tu vida. Porque conociendo a Jesús no ha salvado a nadie. Los demonios le conocen, pero no son creyentes y tiemblan delante de él. Pero hay cristianos que no tiemblan delante de Jesús. Hay cristianos que no les importa lo que Jesús ha hecho. Así que no es suficiente, hermanos, saber que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 22, nos avisa que no solamente tenemos que ser personas que escuchan la palabra, pero tenemos que ponerla en práctica.
No seamos solamente oidores de la palabra. Hay que esforzarse para poner la palabra en práctica en tu vida, porque para nada te sirve tener 1.000.000 de euros en el bolsillo y te mueres de hambre. Para nada te sirve tener las antiguas pesetas aquí que no tienen ningún valor. Para nada te sirve conocer a Cristo que no tienes ninguna relación con Él. Así que para poder valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, es necesario primeramente, hermanos, que entendamos el significado de lo que Él hizo. Es necesario entender el significado de lo que Él hizo. Así como dice el subtítulo de esta serie, Jesús, el Redentor. Primero quiero que intentamos definir qué es esta palabra. ¿Qué significa Jesús, el Redentor? La palabra Redentor se refiere a una persona. Escuchen bien, hermanos, presten atención. La palabra redentor se refiere a una persona que pagó un cierto precio para la liberación de alguien o algo que estaba embargado o preso. ¿Qué quiere decir? Si tengo mi casa embargada por Hacienda, por una deuda, no puedo sacarla, no puedo vivir en ella, no puedo hacer nada en ella. Si estoy puesto en la cárcel quizás por asesinato, tengo que pagar mi condena, estoy embargado, estoy atrapado, estoy ahí dentro, no puedo liberarme. Y viene Mario, 50.000 euros, lo pone y me dejan la casa ir. Él es mi redentor. Él ha redimido mi casa, si paga por mi casa, o si paga mi fianza para que yo salga en libertad. Él me ha redimido de la cárcel, de donde yo estaba. Así que es interesante y muy importante tener la comprensión de qué quiere significar esta palabra o qué significa esta palabra para comprender por qué Jesús es nuestro Redentor y de qué nos ha redimido. Así que el acto de efectuar ese pago es considerado redención. Así que cuando voy y pago para la liberación de alguien, eso es redención, le estoy redimiendo. Eso es redención. El acto en sí es redención. Y todo eso viene del verbo redimir. En el español normal viene del verbo redimir. Y esta palabra, hermanos, es una palabra antigua que proviene de los mercados de esclavos en la antigua Roma. ¿Sabes? Era una palabra usada, por eso que Pedro y Pablo, cuando lo usan, entienden muy bien que Él nos ha redimido, porque en aquella época, en la antigua Roma, usaban mucho esta palabra de redimir a los esclavos, porque era una palabra era una palabra usada en la esclavitud, en la transacción de esclavos. Así que en aquella época había familias enteras, hijos o una persona que no podía pagar una deuda, y debía mucho dinero, esa persona, o prisioneros de guerra, no solamente personas, eran vendidas, esas personas eran vendidas como esclavos. Y ninguno de ellos podían liberarse. Era imposible que pudieran ser liberados. Así que ninguno podía ser liberado sin pagar un precio o sin pagar el costo, lo que se necesita pagar para sacarle de la esclavitud. Así que no había ninguna forma para que ellos se liberaran. Los hijos mismos que nacían de la esclavitud, los niños que nacían de la esclavitud, eran revendidos por sus amos para ganar más dinero. Así que los hijos de los esclavos seguían siendo esclavos. Así era la vida de antes. Entonces, para que uno pudiera obtener su libertad, ¿qué tenía que hacer? Alguien debería venir a la casa de este amo y elegir un esclavo entre todos los esclavos, comprar el esclavo al precio que vale, sacar el esclavo de ahí. Pero el esclavo aún no está libre, solamente le han comprado y permanece siendo esclavo. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona como bien para este esclavo? Solamente quiero que imagine que usted mismo es una esclava o es un esclavo y estás en un mercado donde se están vendiendo esclavos. Solo piénsalo por un momento. Usted está ahí atada con las manos o atados con las manos, los pies y el cuello, como en las antigüedades. Y viene una persona muy rica que tiene mucho dinero. Viene, paga el precio que corresponde. ¿Cuánto vale
50 euros el esclavo paga los 50 euros y te lleva. En tu corazón sabe muy bien que vas a trabajar como un esclavo. Pero la persona, o una esclava, la persona te lleva a su casa. Llegando a su casa, dice a sus familiares, quítale las cadenas del pie, de la cabeza, del cuello, todo eso. Dúchale bien, ponle la mejor ropa, el mejor zapato, échale el perfume más caro, el que tengo ahí en el cajón que está ahí arriba. Vístele como uno de la casa. Y después tú te quedas como, ¿pero qué está pasando aquí? Hace 2 minutos estaba en un mercadillo de esclavos, vestido en trapos, desnudos, hambre hace 4 días y totalmente descalzado, y ahora me están duchando, cortando mi pelo, arreglándome, echándome perfume. ¿Qué es esto que huele tan bien? Y piensas que es una manera para trabajar. Pero llega el amo quien te compró y te dice, Jerónimo, estás libre. Tienes 2 decisiones. Te vas sin problema o te quedas en mi casa y te doy mi apellido y te conviertes un hijo de mi casa y vivirás felizmente. Una decisión que cada uno tiene que tomar. La Biblia dice que Dios nos adoptó en su casa. Somos coherederos con Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, atados en el pecado, perdidos en el pecado, encadenados en el pecado. Pero Él nos compró, nos llevó a su casa, nos duchó, arrancó todo pecado que está en nosotros. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia, de toda la mancha de pecado anterior. Cualquier cosa que puede identificarnos con nuestro pasado, Dios lo limpia. Y tenemos la libertad de decidir, libre albedrío, ¿te quedas en la casa para ser coheredero con su Hijo Jesús o te vas al mundo? Y sabemos lo que puede pasar después. Puedes caer en nuestra trampa, puede haber otra guerra y te pillan como otro esclavo y te llevan al mercadillo de esclavo y quizás nunca más tienes la libertad para salir. Jesús lo avisó, que cuando un demonio, un espíritu maligno sale de alguien, ¿qué pasa? Vagabundea por ahí buscando dónde buscar, buscando un reposo, y cuando no encuentra, ¿qué pasa? Regresa a donde estaba. Si encuentra la casa limpia, bien ordenada y no hay nadie que vive allí, no entra. Regresa, busca 7 demonios más fuertes que él. Y vengan los 7, ahora no son 7, son 8. 7 musculosos y uno que está ahí para animarles. Entra en la casa de la persona, su estado antes, su estado presente es peor que el estado de antes. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando somos libres, Jesús lo dijo, que cuando somos libres, cuando el Hijo nos libera, somos libres de verdad. No libres de mitad o eres un creyente libre a medias, ¿sabes? Es que estás libre un poquito del mundo, pero aún te gusta la pornografía, aún te gusta la mentira, te gusta la fornicación. No. Libre, pero totalmente libre. Así que es una decisión personal. Cuando uno es liberado de la esclavitud del pecado, toma la decisión de permanecer como hijo adoptivo en la casa de su amo, o se va otra vez al mundo hasta que vuelve a caer otra vez como un esclavo. Son decisiones totalmente personales. Así que es lo que pasó, es lo que Jesús hizo por nosotros, tal como hemos leído en 1 Pedro. Él, Dios, compró nuestra liberación con la sangre de su Hijo, nos redimió con la sangre de su Hijo. Así, hermanos, antes todos nosotros éramos esclavos de pecado, nacimos de una esclavitud del pecado. Nuestros padres eran pecadores, sus padres eran pecadores, todos nacieron bajo la esclavitud del pecado. Somos una generación de esclavos de pecado, todos nosotros. ¿Por qué? Porque le heredamos desde nuestro antepasado Adán y Eva. Así que desde entonces nunca pudiéramos liberarnos del pecado. Por un hombre, un solo hombre, Adán y Eva, a través de Adán, el pecado entró al mundo. Y la paga del pecado también lo estamos heredando, que es la muerte. No solamente es la muerte física, pero la muerte espiritual. Porque antes no había muerte física. Ahora hay muerte física y hay muerte espiritual. Mucha gente
Cuando este coronavirus estaba al tope, que escuchábamos los muertos cada día, cómo montaba los miles y miles, mucha gente corrió a los pies de Cristo, buscaron a Dios. Yo me acuerdo que gente me preguntaba, pastor, ¿cuándo vamos a tener la reunión? Pastor, ¿cuándo vais a tener la reunión? No se preocupe, vamos a tenerla. Y yo me quedaba como, ¡wow! ¿Dónde vamos a meter tanta gente cuando volvemos a empezar? Empezaron a bajar los números de muertos. Ahí la gente volvieron otra vez. El perro vuelve a su vómito. Y el cerdo, el chancho, vuelve otra vez al barro. No había arrepentimiento, había miedo de morir, incertidumbre de no saber dónde va a ir cuando muere. Pero ojo, hermanos, ese Dios que permitió el coronavirus sigue siendo el mismo Dios que ahora está lidiando las cosas. Él no ha cambiado. Y la paga de pecado tampoco ha cambiado. Sigue siendo la muerte física y la muerte espiritual. Esas cosas no han cambiado. Somos nosotros que cambiamos. Aún la misma oferta de la salvación sigue en pie, es la misma. Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Es un trato, tú te acercas y yo me acerco. Y ahí tenemos una relación. Así que somos una generación de esclavos del pecado. Nunca pudiéramos liberarnos después de la caída de Adán y Eva. Por eso el hombre entró, por causa de un hombre, entró el pecado en el mundo y la paga de pecado que es la muerte. Y esa muerte, hermanos, ha pasado de generaciones en generaciones. Generaciones y generaciones, y seguimos viviendo la consecuencia de eso. Éramos todos esclavos de pecados. Todos, ¿no? Cuando dice que éramos, estoy muy rápido en decir que éramos. ¿Por qué? No conozco quiénes sois todos de verdad, el secreto de su vida. No sé qué hacéis en la noche cuando nadie os mire. No sé lo que hacéis en las calles cuando nadie está. Y no sé vuestras conversaciones. Así que no puedo precipitarme mucho para decir que todos éramos esclavos de pecado. Quizás aún hay personas aquí que son esclavos de pecado. Quizás hay personas aquí dentro que permanecen en la esclavitud, pero solamente están en la casa del amo y no quieren ser liberados. Porque le gustan las cadenas grandes de la esclavitud que tiene en su cuello. Le gusta que les atan las manos, le gusta que les atan los pies. Le gustan ir por ahí no bajo su propia voluntad, pero ir por ahí bajo la voluntad del pecado. Así que será bastante dicho si yo tomo la conclusión final para decir que éramos que éramos todos esclavos del pecado. No exactamente, porque quizás puede haber aún personas que permanecen en el pecado y no quieren dejar el pecado. Así que toda la humanidad, hermanos, según la palabra de Dios, toda la humanidad en sí está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Nosotros mismos, yo quiero creer que todos nosotros somos creyentes, somos personas que viven conforme a la palabra de Dios. Y si es así, nosotros mismos éramos esclavos del pecado hasta cuando llegó el día que el Padre Eterno tomó la decisión de mandar a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados, para rescatarnos con su propia sangre. Hermanos, este rescate no fue un rescate pagado, como hemos leído en primero de Pedro. No fue un rescate que pagaron con plata ni oro. No fue un rescate de esos tipos, los cuales pierden su valor exactamente. Nuestro rescate fue pagado con la preciosa sangre de Cristo. La preciosa sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que no tiene ni una sola mancha, que no tiene ni un solo pecado. Hebreos dice que Él fue tentado en todo, porque Él era hombre 100% como nosotros. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Así que Él no tiene ninguna mancha, no tiene ningún pecado. Satanás no puede acusarle de nada. Por eso que Él es digno de morir por nuestros pecados. Ustedes y yo fuimos comprados a precio de sangre. La sangre del Hijo de Dios, la sangre de aquel que estaba con Dios antes del principio. Aquel que era Dios antes del principio y se hizo hombre. Nosotros fuimos comprados con la sangre de aquel que por medio de Él
fue creado todas las cosas. Aquel que es la palabra que dio vida a todo lo creado. Aquel que es la luz que brilla en las tinieblas. No fuimos comprados con precio barato. Fuimos comprados con el creador, la sangre del Hijo de Dios mismo. Sí es con su sangre que nuestro rescate o salvación fue pagado. Sí es con la sangre del Hijo de Dios que nuestro rescate fue pagado. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿cómo pensamos entonces si Dios puede usar la sangre de su Hijo para pagar nuestros pecados, para pagar nuestro rescate? ¿Cómo pensamos que nos escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Dónde se va a esconder el hombre? Apocalipsis dice que cuando Jesús empezará a venir, que la gente le verá bajar del cielo, dice que los malvados buscarán, pedirán a las montañas, cae sobre nosotros, escóndenos de aquel que mira su rostro. ¿Quién se puede esconder de Jesús? ¿Cómo nos podemos escapar de aquel que tiene ojos como llamas de fuego? Él vino como un cordero manso, murió en la cruz. Pero lo que me encanta de todo el Apocalipsis es que aunque Él murió en la cruz, resucitó, pero la manera que Él vuelve a venir, dice que en el músculo de su pie, de su pierna, en el músculo así, está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando leo esta parte en Apocalipsis, mi cabeza se explota. Así que Él no viene como ese Jesús que fue golpeado, escupido, abandonado, traicionado. No. Viene para hacer venganza, para limpiar la basura. Limpiar todo lo que no le sirve, todo lo que no sirve al mundo. Todas aquellas personas que toman la decisión de vivir de cualquier manera, que toman la decisión de pisotear su sangre. Y escuche bien, las marcas de sus manos y de sus pies son eternas hasta en la eternidad. La gracia de Dios no solamente es para este momento. Si algún día terminamos en el cielo, si vamos al cielo todos, permaneceremos en el cielo o en la nueva tierra que el Señor lo va a crear, por pura gracia y pura misericordia. Y siempre esas marcas en las manos del Salvador estarán ahí para que podamos comprender y entender que estamos donde estamos, no porque lo merecemos, porque alguien pagó nuestro rescate. ¿Y cómo nos escaparemos si descuidamos esa salvación tan grande? Por eso, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 31, nos exhorta diciendo, es algo aterrador. Escucha bien, no es algo, no, es aterrador caer en las manos de Dios vivo. Alguien dirá, pero ¿eso es una amenaza? Pues tómalo como quieres tomarlo. Pero la palabra lo pone así. Si es una amenaza para ti, muy bien. Si es una palabra de aliento para ti, muy bien. Pero es lo que la palabra dice, que es aterrador caer en las manos de Dios. Él es eterno. ¿Qué significa? Que podemos hacer toda la estupidez que queremos hacer ahora. Pensamos que Él vive para siempre y nos espera en la eternidad. Él estuvo, está y siempre estará. Él está mirando todas las maquinaciones de los hombres perversos, sentado en su trono y se ríe de ellos. Porque Dios no cambia, no muta, no hay metamorfosis en Dios. Es el mismo Dios ahora, ayer, hoy y para siempre. Es aterrador caer en sus manos. Porque Dios, escuchen bien hermanos, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y dejaron sus lugares en el cielo para tener hijos con mujeres. Sino que hizo, los arrojó en el infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están actualmente encerrados hasta el día de juicio. Él no perdonó a esos ángeles. Tampoco perdonó al mundo antiguo en el tiempo de Noé, y destruyó toda la humanidad, menos a Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas. Él no perdonó la humanidad. Dios tampoco perdonó a Sodoma y Gomorra, pero hizo que lloviera fuego y azufre sobre ellos, esas 2 ciudades, reduciéndolas en cenizas, salvando solamente a Lot y su familia. Él no los perdonó. Piensan, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado el Hijo de Dios o la sangre del Hijo de Dios?
Aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios, cuán terrible será para aquellas personas que rechazan la salvación de Dios. Si Dios no perdonó a esas personas, como algunas personas dicen que no, Dios es amor. Sí, es amor, es santo también y es fuego consumidor. A ver, no, si llego delante de Dios le voy a decir, oye Padre, tú sabes, el mundo es difícil. Él lo sabe, que el mundo es difícil. ¿Por qué? Porque su hijo también fue hombre a 100%, fue tentado en todo como tú y yo, pero dependió del Padre, dependió del poder del Espíritu Santo y permaneció firme dependiendo en Él. Así que cuando Dios dice arrepentíos, no está diciendo que yo tengo que arrepentirme en vuestros lugares, porque Él sabe, nos ha dado la capacidad a nosotros de arrepentirnos. Dios nos ha dado la capacidad de dejar de pecar, porque Él nos va a ayudar. Porque Santiago nos dice, someteos a Dios. Es la única manera que podemos resistir al diablo. Es la única manera que podemos dejar de pecar, sometiéndonos más a Dios. Y así resistimos al diablo, no atando al hombre fuerte de Santa Coloma, no, sometiéndose más a Dios, viviendo en santidad, buscando al Señor, estudiando su palabra, teniendo una comunión ferviente, real, continuo, constante cada día con Él. Solamente ahí que podemos resistir al diablo para que Él huya de nosotros. Piense, hermanos, si Dios no perdonó a todas esas personas, qué peor será el castigo de aquellas personas que menosprecia o pisotea la sangre de su Hijo, la cual nos hizo santos, como si fue algo vulgar o inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios según Hebreos 10, 29. Quizás habrá alguien que me dirá que bueno, yo no he pisoteado la sangre del Hijo de Dios, yo nunca he subido encima de la cabeza de Jesús, no lo he hecho nada, solamente estoy viviendo mi vida como yo quiero vivir. Pero déjame decirle una cosa, hermanos, que al menospreciar la sangre de Jesús, que fue derramada para salvar a la humanidad, lo estás pisoteando cuando no vives conforme a la palabra de Dios. Cuando tú no pones tu fe en Jesús para tu salvación y dependes de tus propios esfuerzos o de lo que otros pueden hacer por ti. Y en el momento que mi fe o mi postura de salvarme depende en el ministerio pastoral o lo que yo hago o mi conocimiento de la palabra de Dios, ya fracasé. Mi salvación viene de Jesús, solamente de Él, porque solo Él entregó su vida en la cruz por mis pecados. Y al considerar, hermanos, vulgar y el mundo a la sangre del Hijo de Dios, significa que no estamos de acuerdo con el propósito de la cual Jesús entregó su vida o su sangre sobre la cruz. Con esto voy a ir concluyendo diciendo que la libertad de Cristo, la libertad que Jesucristo nos ofrece, hermanos, no significa nada, absolutamente nada, para ti, si sabiendo lo que Dios espera de ti y sigues pecando. Lo repito, la libertad que Cristo te ofrece para que seas totalmente libre de tus pecados no va a tener ningún valor si solamente lo sabe, pero no lo aplicas en tu vida. No tendrás ningún valor, ninguno. Estuve explicando a alguien sobre la salvación y me dice que la salvación, y rechazaba la idea de que cómo, vale, es un chico que me dijo que no, si somos salvos, si somos ya salvos, si Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, entonces ¿por qué tengo que esforzarme para ganar la salvación? Dije, no ganas la salvación, recibes la salvación. Son dos cosas diferentes. La salvación no se gana, se recibe, es un regalo. Cuando alguien te da un regalo, tienes que recibirlo. Pero imagínate que alguien tiene que darte un regalo y llevas otro regalo en tus manos. Y el regalo que la persona quiere darte es mucho más grande que el regalo que tú tienes. Es mucho más precioso que el regalo que tú tienes. Y pesa más que el regalo que tú tienes. No puedes recibir un regalo con otro regalo en tus manos. Tienes que soltar uno para recibir el otro.
Así que si queremos recibir la salvación de Dios, tenemos que estar dispuestos a renunciar al pecado, renunciar a la inmundicia y recibir la salvación de Dios. Y estar dispuesto a vivir conforme a esa salvación. No hay otra manera. Nadie debe suplicarte de apartarte de tus pecados. Confesa tus pecados a Dios para recibir su perdón, porque solamente a Él hemos ofendido. Solamente contra Él hemos pecado. ¿Sabes lo que es bueno para ti, hermanos? De la misma manera que nadie tiene que decirnos lo que tenemos que comer, nadie nos obliga a lo que tenemos que comer, lo que tenemos que poner, vestirnos, nadie nos diga los deleites que tenemos que vivir. Vivimos conforme a nuestras propias las ganas que tenemos para hacer las cosas. De la misma manera que nadie tiene que obligarnos a recibir la salvación de Dios. Tenemos que saber lo que es bueno para nosotros. Así que la decisión de recibir la salvación de Dios es totalmente tuya, puramente tuya. No depende de nadie, ni de tus padres, ni de tus primos, ni de tus hermanos, ni de quien sea, nadie, totalmente tuya. Tal como nadie te obliga a comer, a disfrutar de los deleites temporales de esta vida, nadie debería obligarte también a creer en el Señor Jesús. Nadie. La decisión es totalmente tuya. Examina la vida que estás viviendo ahora y pregúntate, ¿hacia dónde voy? ¿Dónde iré si me muero ahora? ¿Quién pagará por mi salvación? ¿Quién pagará por mi salvación? ¿Dónde iré si me muero ahora sin recibir la salvación de Cristo? Hermanos, la Biblia dice que si estás viviendo en el pecado, eres un hijo o una hija del diablo, puramente eso. Alguien dirá, estás condenando, estás juzgando a la gente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cualquier persona que vive en el pecado continuo, constante, es un hijo del diablo. Y irá justo donde irá su padre, que es el infierno. Así que no importa si vienes a la iglesia o no, no importa si sabes mucho de la palabra de Dios, no importa dónde tú naciste, si tus padres son cristianos, tu esposo, tu esposa, no importa nada de eso. Algunos vienen cuando toca comer en la iglesia. Eso es la parte triste. No vienen a buscar a Dios. Vienen cuando hay festividades en la iglesia. Vienen cuando hay actividades de salidas en la iglesia. Van cuando hay grupos de no sé qué, que hay juegos de jóvenes y estas cosas. Muchos es ahí donde tienen más interés. Otros están ya cansados de estar en casa y ya como han visto todas las películas los domingos, de que bueno, ya la misma película de la semana pasada, bueno, mejor me voy a la iglesia, habrá algo bueno, y se van. Hermanos, ¿a quién engañamos? Somos a nosotros mismos. A Dios nadie puede burlarse de Él. Eres un esclavo o una esclava de cualquier cosa que controla tu vida, cualquier cosa. Si hay algo que tú no puedes soltar, si hay algo que domina tu vida, eres esclavo de esta cosa. Puedes ser un esclavo de tus hijos, un esclavo de dinero, un esclavo de un hombre, un esclavo de una mujer o de cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Hoy mismo puedes beneficiar del sacrificio del Redentor Jesús. Por eso que la palabra que si escucha la voz si escucha la voz del Señor, no endurecéis vuestros corazones, como los hijos de Israel lo hicieron en el desierto y muchos perecieron. Si quieres beneficiar de esa salvación, es totalmente gratuita, es tuya. Y está totalmente a tu disposición. Si el Hijo de Dios te libera, sinceramente serás libre por completo. Es lo que Él quiere. Él quiere liberarte. Pero la pregunta ¿es lo que tú quieres? ¿Quieres ser libre totalmente de todos tus pecados? ¿Quieres ser libre y adoptado en la familia de Dios? Si es lo que tú quieres, yo te digo hoy, ven a Jesús, el Redentor, y recibirás esta libertad, porque Él es tu Redentor. Amén.